Bueno, ¿por qué no se puede aprovechar, Fernando, esta situación de los campos petroleros que tienen que quemar este gas que sale y lo desperdician en lugar de estar reutilizándolo para ahora que nos podría servir muy bien en tener estas termoeléctricas operando y para que no tengamos este déficit energético tan grande? Bienvenido, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación, como siempre. Primero, un saludo de solidaridad a todos los quiteños, al cuerpo de bomberos y al trabajo coordinado que logró apagar estos incendios simultáneos. Eh, Contestando su pregunta, la respuesta es inentendible. ¿A qué me refiero? Recuerdo yo cuando arrancábamos la industria petrolera seria hacia mayo de 1993, con Occidental en el bloque 15, celebrábamos desde el punto de vista de ingeniería y Ujú. ambiental que un mechero de alta eficiencia horizontal de alta combustión permitía quemar el gas, comienzos de los 90. Una década después, comienzos de los años 2000, en Cana, la mayor empresa que estaba en el Ecuador, canadiense, introdujo los procesos de utilización del gas para autogeneración, en donde unidades combinadas utilizaban el gas natural, el gas asociado a los campos de producción y eventualmente diésel para Ujú. autogeneración. Desde esa época se planteaba lo que la ley de hidrocarburos permite en sus artículos 2, que es la contratación y asociación, y específicamente en el 35, y me atrevo a leer, el Estado en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 2 de esta ley, podrá celebrar contratos adicionales con sus respectivos contratistas o asociados, o nuevos contratos con otros de reconocida capacidad técnica y financiera para utilizar el gas proveniente de yacimientos petrolíferos con fines industriales o de comercialización y podrá asimismo extraer los hidrocarburos licuables del gas que los contratistas o asociados utilicen en casos indicados. Eso dice la ley. Esta ley es de los 70. Vamos 50 años después, y como acabo de dar los dos ejemplos, ha Ujú. habido una evolución en la tecnología. Normal, en los 70, Claro. 80, 90, quemar. Pero pocos años después, la optimización y el uso, como usted lo dijo, en todo el lado del mundo, se lo da y se permite generación eléctrica. El propio Petroecuador, en el año 2022, lanza un proceso y reconoce la importancia de esto. Y me atrevo a hablar públicamente del tema de corrupción, porque quien representa a la empresa adjudicataria de este proceso en el cual se buscaba la optimización, el uso y la aplicación del artículo 35 de la ley de hidrocarburos para que el gas no se desperdicie. El gas asociado, el gas licuado, todo lo que tengamos en los yacimientos pueda ser utilizado con fines, primero, de generación eléctrica. Hay Increíble. mecanismos relativamente sencillos. En la mayoría de los campos privados el día de hoy, la autogeneración, que insisto, nació a comienzos de los 2000, es factible. Todas las Ujú. necesidades de energía se autoabastecen. Pero también otra alternativa es que esos excedentes, con una pequeña inversión adicional de parte de las privadas, podría generar electricidad potencialmente a conectarse, si las distancias y la ubicación lo permitirían, al Sistema Nacional Interconectado, insisto, con una inversión de capital menor en donde se requerirán líneas de transmisión, subestaciones para esa interconexión. Y en otros casos, otra alternativa que se plantea es el uso de todos estos gases licuados para generar en la zona geográfica, hablemos o en Sucumbíos o en Orellana, una planta concentradora en donde a través de gasoductos se transporte y Puede se lleve. almacenar. También es inversión de capital. Todas las empresas privadas y otras, como la que hacía referencia hace un minuto en este proceso de Petroecuador, que podemos elaborar un poquito más, que se declaró desierto por un tema de corrupción, de acuerdo al denunciante, Lo dejo pendiente para hablarlo en esta entrevista, sí, Fernando. estos procesos permitirían utilizar el gas en todas sus formas. Y no nos olvidemos, tomemos de modelo los contratos de explotación minera, y hago siempre paralelos porque es la ley y lo que Ujú. permite la Constitución. Se establece que los beneficios para el Estado siempre deberán ser como mínimo 50%, mínimo como mínimo. Y eso es fácil de manejar. Invierto capital,
pongo y desarrollo proyectos y de alguna manera garantizo que el Estado siempre sea el beneficiario de ese 50%. Es factible hacerlo y es importantísimo hacerlo, porque estos propios estudios que Petroecuador usó de base ponen en transparencia lo que usted acaba de decir. Si ese proceso que en enero del 23 tenía que haberse adjudicado ya, significaban ahorros en gastos de diésel y combustibles en el rango Claro. de 975 a 1.100 millones de dólares. Se sabía de esta crisis energética que se podía venir, se sabía de este inminente estiaje. ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que es difícil, yo creo que es difícil echar la culpa a este gobierno. A este pobre gobierno, y me disculpe en el sentido no despectivo, le ha tocado todo lo malo del sector energético. Primero el ITT, le tocó bailar con la más fea después de una votación popular que dice el Así ITT es. tiene que cerrarse. 1.200 millones de dólares con un impacto terrible. Y le ha tocado ir a hacer si cabe el término, el show mediático de cerrar el primer pozo de los 246 a cerrarse. Segundo, este caso energético. Hubo un boom de desarrollo y crecimiento del sector hidroeléctrico que llegó a abastecer, y que de hecho abastece hasta el 90% de la energía cuando estamos en Así pleno es. invierno. Se construyeron ni sé cuántas en los años del correísmo, de las cuales 3 o 4 son inservibles o ni siquiera se han puesto en marcha todavía o se pondrán a futuro. Pero a este gobierno le tocó, y eso sí hay que resaltar, y en eso públicamente creo que es digno de felicitar, tomar decisiones y buscar el financiamiento para que públicamente podamos de alguna manera cubrir esa deficiencia que el estiaje nos da Ujú. y poner sobre la mesa de una manera transparente en el momento de la declaración de emergencia en abril que el sistema de generación termoeléctrica, es decir, utilizando diésel principalmente, es obsoleto, prácticamente inservible. Y en esos mismos 10 años que se hizo el boom de construcción en donde hubo corrupción por todo lado también, en la construcción de esos 12.000 millones de dólares que se utilizaron, nada se hizo por el parque termoeléctrico. Entonces es una realidad que reciben este gobierno y que han vivido 3 gobiernos, Moreno, Lazo y el gobierno actual. En este se toman acciones inmediatas para intentar paliar. La realidad es que vivimos con los apagones y vamos a vivir con los apagones de largo. En octubre del año pasado, hace exacto un año, el ministro de turno daba el anuncio y hasta pedía que Diosito nos bendiga y que el estiaje no sea mayor. Y vea, de allá a acá, ¿qué le ha tocado a este gobierno? Firmar o buscar firmar contratos que nos lleven a una generación probable en mayo del 2025 de 800 megas disponibles a través de contratos licitatorios que han salido ya la semana pasada para barcazas, 800 megas. Hacia el 2024, finales de este año, podemos tener 241 megas disponibles ¿de qué? De reparar, de poner, Claro. rehabilitar en marcha sistemas termoeléctricos. Y no se diga la polémica primera barcaza que ya desde mediados de septiembre está generando. Pero ese es un hueco que no cubre ni el 60% de la necesidad creciente del país. Entonces tenemos que vernos de hacia futuro. Y hacia futuro viene lo que usted comentaba en el inicio de la presentación, el tema de buscar fuentes alternativas a corto plazo y mediano Así es. plazo. La primera es el uso eficiente del gas, el gas asociado. Podemos elaborar un poco más en los detalles. Este gobierno se llena la boca y lo dice públicamente que el Ecuador del pasado, donde la corrupción existía, tiene que eliminarse. Aquí es un caso puntual y ejemplificador si es que se toman las acciones correctivas en Petroecuador con respecto a esta licitación ¿Qué que se pasó cayó. con esa licitación, Fernando? Perfecto, un minutito y elaboro sobre eso. Y la Perfecto. segunda parte donde yo creo que es vital, y este ministro tiene una oportunidad que la ha hecho pública, que es hablar de la geotermia en el país. En la geotermia venimos trabajando e investigando ya por algunas décadas. La Asociación Geotérmica del Ecuador ha hecho público los datos. 4 proyectos de geotermia ya están incluidos en el Plan Maestro de Electricidad. Uno de ellos tiene la capacidad en breve
en un año y medio, dos, de Wow. poder generar hasta 55 megas, que es el caso de Chachimbiro. Para quienes no saben, la geotermia es la energía que se consigue de la tierra, de los volcanes. Exacto. Explíquenos un poco, Fernando. Ya, la geotermia es la ciencia que estudia todo lo que es la capacidad energética que se da en el subsuelo, específicamente en países que son ricos en actividad Por volcánica. ejemplo, Islandia entiendo que tiene Exacto. una experiencia quizás Islandia es el con mejor eso, ¿no? ejemplo. Qué bien. Ujú. Islandia es el mejor ejemplo. El 30% de la energía que abastece al país viene de la geotermia y el 70% viene de la hidroeléctrica. Y el Ecuador tiene esa ventaja. ¿Cuál es la maravilla que tiene la geotermia? Es simple y llanamente que es, entre comillas, eterna y no depende de estiajes, no depende de estaciones ni de nada. Chachimbiro fue perforado hace 5 o 6 años del primer pozo exploratorio. Está identificado, está financiado. La agencia de cooperación japonesa ha financiado. La JICA famosa quiere hacer el primer proyecto en el Ecuador. Y ese es un proyecto que en poco tiempo tiene que estar listo, pero necesitamos la decisión política. Y es aquí en donde reitero lo que acabo de decir. Se llena este gobierno la boca de los temas de la corrupción y que son diferentes. Primera oportunidad, concretemos el tema del uso del gas. Y segunda oportunidad, como el ministro ya lo dice públicamente, no renovable energía que puede venir de la geotermia. Volviendo al tema y contestando a Entonces, su pregunta, en resumen corto, Fernando, hay opciones y dos opciones que se alternativas. pueden hacer relativamente en un tiempo corto. No tenemos que estar comprando a cada rato energía Colombia o esperando que nos dé o alquilando este tipo de barcazas, que además son caras porque utilizan fuel oil. Así es, dos alternativas que se ponen sobre la mesa en un periodo de 2 a 4 años, inmediatas, hasta 6 años y se complementarían con los 3 proyectos adicionales de geotermia que están en el plan maestro de electricidad. Volviendo al tema de corrupción, he visto una entrevista que se dio hace 4 días en donde el representante de legal de una empresa que fue adjudicada específicamente el 22, el 28 de diciembre del 22 en un proceso para reutilización del gas que lo dividieron Ujú. en 3 clústeres. Los 3 clústeres fueron adjudicados a esta empresa, se llama Amazon Tech. No les conozco ni tengo idea quiénes Ok. son, pero es el concepto. Y si sale un representante legal públicamente y hace una declaración en la cual dice que por no haber pagado las coimas que les pidieron meses, semanas después, en enero del 2023, se cae y se declara el Wow. proceso desierto. ¿Cuántas veces hemos oído eso de los temas y de la historia repetitiva de Petroecuador? Infinidad. ¿Cuántos gerentes han pasado de nuevo por Petroecuador en los últimos 11 meses? Impresionante. Son 4, si no me engaño. Entonces, aquí es importante las declaraciones que da este señor. En 90 a 120 días, si este proceso ante el cual ellos han presentado una acción extraordinaria de revisión, porque tienen hasta grabado y en la entrevista pasan como en la apertura de sobres se grabó todo públicamente y se les declara a ellos en los 3 clústeres ganadores. Ellos dicen, si a mí me destraban todo esto y me declaran ganador como ya se me declaró antes de la Ujú. infamia de la corrupción, yo puedo generar de 30 a 50 megavatios en 90 a 120 días porque tenemos la capacidad económica. Es una inversión que ellos licitaron por 747 millones de dólares de inversión cash. Wow. Y es un proyecto en el que ellos buscan, por pedido de Petroecuador y basado en el artículo 35, abrir la generación eléctrica inmediata. Esto es inconcebible. Entonces yo hago un llamado Así al es. ministro, hago un llamado a la viceministra de Hidrocarburos, que es abogada y viene en el sector petrolero y ha estado ahí por 20 años. Llamen la atención, verifiquen, vean qué está pasando en Petroecuador. Pusieron un gerente nuevo, o ellos pusieron este último gerente. Dispongan que las cosas sean revisadas y dispongan que estos procesos que podrían ser parte de la solución permanente para el tema energético, porque es repetitivo. Cada año estamos con el tema Y del no es estiaje. algo nuevo, no es algo que nos cogió de repente. Y no tenemos la capacidad instalada porque económicamente el país está quebrado y no lo digo yo, lo dice el gobierno, lo dicen todas las autoridades económicas. Busquemos soluciones definitivas y erradiquemos este caso de corrupción, en donde
a más del tema de corrupción que hablamos en Petroecuador, la audiencia debe saber que hay una decisión formal de juez que desde exactamente octubre del 23 se está pagando $90 día de multa perdón, al Ministerio del Ambiente, porque no se han apagado, entre comillas, apagado los mecheros que exige la resolución del juez ante esta demanda de las famosas 9 niñas amazónicas que lograron exigir que los mecheros se apaguen. Son más de $40.000 en multas que los ecuatorianos están pagando porque no se puede ejecutar esto. Y la gran solución Está sobre la está mesa. ahí en ese caso, que si eliminan la corrupción y eliminan esa declaración desierta que se hace aparentemente fuera de todo el contexto del proceso licitatorio, se eliminaría ese problema también. Entonces, son dos ejemplos claros y concretos de cómo podríamos hacer una diferencia proyectada hacia los próximos 4 o 6 años y que podrían ser permanentes. Ojalá alguien nos pueda escuchar de las personas que toman las decisiones y que, bueno, tomen en cuenta esto porque es importante ponerlo sobre la mesa y quiero agradecerle, Fernando, por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? El Ecuador es rico en recursos naturales no renovables. El Ecuador comete errores como el tema del ITT. Tenemos que educarnos, tenemos que concienciarnos y entender que el país no puede morirse de hambre al lado de la fuente. Acabamos de citar dos ejemplos de recursos naturales no renovables que podrían hacer la diferencia para nuestro país en el tema energético y salir de estos problemas. La geotermia y eliminar la corrupción en Petroecuador para el uso adecuado de todo el gas asociado a la producción que al momento en ningún lado del mundo se desperdicia ni se quema. Es que es increíble, parece que fuéramos millonarios porque muchas cosas se desperdician en nuestro país. Gracias, Fernando Benalcázar, director de Olami, gracias por estar con nosotros. Gracias, Verónica, siempre a las órdenes. Amigos, tenemos que irnos a una breve pausa comercial. Volvemos con más entrevistas y más noticias, por supuesto.